preguntarle esta pregunta al señor Renzo Reyardo, que ya nos acompaña también en ese enlace, se suma a la conversación, está como encargado del despacho municipal. ¿Cómo está, señor Reyardo? Buenas noches. Tatiana, buenas noches. Un saludo también al señor Dertiano. Renzo, ¿cómo A estás? quien no veo ya hace algunas semanas que estuvimos ahí en la Municipalidad Metropolitana. Sí. A ver, señor Reyardo, le traslado la pregunta que se hacía al señor Dertiano. Usted estaba escuchando nuestra conversación. ¿Quién va a liderar este gran problema que tenemos hoy en la ciudad? A ver, sí, hay muchas interrogantes que se hace la población. Estamos todos consternados y muy mortificados con lo que viene sucediendo en nuestro país, no solamente en nuestra capital. Y acá hay una palabra clave, y te escuchaba hablar con el señor Dertiano, referido a las experiencias de otros países. Y esa palabra se llama liderazgo. Es decir, el gobierno y la presidencia de la República, que es la más alta autoridad del Estado, tiene que asumir ese rol de liderazgo que los peruanos seguimos esperando. En julio del año 2023 yo le hice llegar a la presidenta de la República una serie de pedidos y de planteamientos, y que además lo trasladé a algunas sesiones del CONASEC, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en el sentido de la creación de una Secretaría Nacional, de una instancia del más alto nivel que dependa directamente de la Presidencia de la República, para que precisamente sea el ente articulador entre todas las instituciones del Estado. Lo acaban de decir ustedes también. ¿De qué nos sirve que haya una mayor presencia policial, mayor cantidad de capturas, cuando en el Ministerio Público no se van a hacer las denuncias adecuadamente y se van a liberar a los delincuentes? O cuando en el Poder Judicial se emitan resoluciones que permitan que sigan en las calles haciendo mucho daño a la sociedad. Entonces, necesitamos trabajar de forma paralela, simultánea, entre todas las autoridades, con un ente que se encargue precisamente de que todas estas autoridades trabajen de forma eficiente y que tenga el empoderamiento del gobierno central y directamente de la presidenta de la República. La presidenta lo aprobó en un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero hasta el día de hoy no se ejecuta. Y solo con esto termino, Tatiana, si me permites. El gran problema acá es que todo se le lleva al lado policial. La responsabilidad, la policía, y seguimos con la policía. Nosotros tenemos aquí Fuerzas Armadas, tenemos Policía Nacional, tenemos miembros de Serenazgo, y que yo incluso he planteado ya hace mucho tiempo la creación de una policía municipal, como funciona en más de 25 capitales iberoamericanas, y funciona de forma muy eficiente. Contigo, me parece, Tatiana, también hemos hablado al respecto. De acuerdo, sí. Tenemos juntas vecinales, tenemos empresas privadas de seguridad, hay un ejército de personas, pero que no articulan ninguna de estas instituciones. Y no solamente me refiero a esta fuerza que podría estar en la calle brindándonos seguridad, sino también me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ministerio de Economía por un tema presupuestal, a las municipalidades y los gobiernos regionales. Entonces, si no asumimos ese rol de liderazgo, y se lo planteo directamente a la presidenta Dina Boluarte con el mayor respeto, esto lamentablemente no va a parar. Pero, o sea, lo que ustedes le están diciendo al gobierno con ese planteamiento, ese organismo que articule con todos los operadores de justicia, es que no están ellos en la capacidad de liderar esa lucha, de ejecutar un plan y ponerlo en marcha, que el Ministerio del Interior, que el Premier, que la señora Dina Boluarte no tienen esa capacidad de liderazgo, y por eso tiene que recaer esto en un organismo alterno. En un organismo dependiente del gobierno central y directamente de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República es la más alta autoridad del Estado. ¿Pero no debería serlo el ministro Santibáñez o el ministro del Interior? Ejecutivo es la presidenta o el presidente en ejercicio, ¿no es cierto? Este ente, esta autoridad, es la que debe liderar con la creación de una instancia que se encargue de articular, coordinar entre todas las autoridades. Que lo haga la presidenta directamente, fabuloso, pero la presidenta tiene una serie de compromisos, tiene una agenda muy recargada, tiene una serie de espacios en los que debe actuar, y por eso es que se debe de crear esta autoridad del más alto nivel, reitero, para que se pueda empezar a cambiar las cosas. Seguramente Fíjate, la presidenta... nosotros de la municipalidad... Perdóname, sí, Tatiana. no, digo, seguramente la presidenta debe ser una de las personas más ocupadas del país, pero hoy la seguridad es la prioridad y el Estado no está garantizando la seguridad para los ciudadanos. Insisto, esa función no debería recaer en el Ministerio del Interior, y ahí quería pasar con lo que... No le parece.
No, no, Tatiana, porque el Ministerio del Interior es un eslabón de la cadena. Es un eslabón de la cadena, muy importante, sin duda. Pero el Ministerio del Interior no está encima de todas las autoridades. Yo te Ya. vuelvo a repetir, acá también tiene que haber un trabajo eficiente, coordinado, muy prolijo de parte de los fiscales, de parte del Poder Judicial Sí, y los jueces, sí, del de acuerdo, INPE. pero si al Fíjate, final, la gran cantidad de delitos severos, extorsión, sicariato, lo que estamos viviendo hoy día, se generan precisamente en los penales del país. pero El claro, pero si al final este 95% de los organismo, casos o severos sea, se quiero, originan en los penales. Que vayan los miembros de las Fuerzas Armadas y controlen los penales. En tanto se disponen medidas, como por ejemplo la implementación de los grilletes electrónicos para los procesados que están hacinando los penales y que en condiciones de hacinamiento no se puede hacer prácticamente nada. Es decir, hay una hoja de ruta, hay que tomarla, hay que asumirla. Yo invoco a la presidenta nuevamente a tomar en cuenta los planteamientos que oportunamente se le hicieron llegar. Lo he hablado con el ministro Santibáñez también, porque es obvio que es el sector al que todo el mundo recurre para hablar de seguridad ciudadana, pero desde mi punto de vista no debe ser el único. La policía tiene que seguir haciendo su trabajo, tiene que seguir haciendo investigación criminal, tiene que seguir haciendo las funciones que realiza a lo largo de los años, pero no es solamente el órgano, el ente, la institución única y exclusiva encargada de la seguridad ciudadana. claro, pero Tiene si que al ver con final va a haber, prevención, tiene que ver con capacitación, sí, tiene que ver con sí, una sí, serie de sí, funciones y desde el más alto nivel se tiene que atacar. que no se están cumpliendo. Señor D'Arteano, ¿qué le parece, por ejemplo, esa propuesta que plantea el señor Reyardo, de que un organismo sea el encargado de articular a todos los operadores? Bueno, Renzo es un teniente alcalde muy especial porque viene combatiendo la inseguridad ciudadana hace mucho tiempo, o sea, realmente tiene experiencia y conocimiento de lo que está hablando, ¿no? Definitivamente es lo que decía, si no se alinean las brújulas de todas las autoridades que tengan un norte común, poco se va a poder hacer, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso es cierto. Y sí pasaría por casos una exitosos alternativa, como ¿no? Ecuador, Salvador, las ciudades de Norteamérica que están combatiendo con éxito, hay que aprovechar esas experiencias. Pero acá nos metemos cabe nosotros mismos, ¿no? Apenas comenzamos a atacar a los delincuentes, salen a buscar la protección de los derechos del delincuente, ¿no? Como lo que acaban de hacer, que no se puede hacer un allanamiento de un lugar de Sí, delito sin el si no está el abogado. abogado. Sí, es una locura. ¿Quién hace las leyes, no? Bueno, Hay que preguntarle al a los doctor que ahora les quién hace la favorece. ley. Señor Reyardo, ¿qué piensa usted de las políticas que está implementando ahora el gobierno, ¿no? Como el estado de emergencia, el grupo Gorex? Aquí particularmente hemos sido muy críticos, o estamos siendo muy críticos estos días, porque no estamos viendo resultados automáticos. Es decir, seguimos viendo crímenes, seguimos viendo extorsiones y estamos en un estado de emergencia, lo que nos hace parecer que no se están ejecutando bien las cosas. ¿Cuál es su opinión? A ver, fíjate, todas las medidas que se adoptan de una manera urgente, como se han dictado estas últimas del estado de emergencia, se tienen que respaldar, evidentemente, pero tienen que venir acompañadas de otras medidas. Ajá. No basta solamente con declarar en estado de emergencia. Por ejemplo, el estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas apoyen el trabajo de la Policía Nacional. ¿Dónde están los miembros de las Fuerzas Armadas en estos 11 o 12 distritos en donde se ha implementado esta medida? No se les ve. Y no hay que tenerle miedo a esa opción. Hay que, digamos, recibir el apoyo de las instituciones tutelares del país para que nos brinden seguridad a los peruanos. Acá no se trata de que ideológicamente pensemos que porque son miembros de la Fuerza Armada se van a cometer excesos porque ya hay un sector de la población que piensa eso. No, acá lo que hay que hacer es, vuelvo a decirlo, asumir el liderazgo, asumir el control de las cosas y empezar a establecer los planes que no solamente pues tiene que ver el ministro del Interior, ¿no? Porque si salen los miembros de las Fuerzas Armadas tiene que ser una medida del más alto nivel, un decreto supremo que se implemente esta decisión y que se implemente de forma articulada. Si hubiera, reitero, una autoridad del más alto nivel que haga ese trabajo sería mucho más eficiente. Pero no solo eso, ¿no? El Congreso también tiene una participación importante. Nosotros Exacto. hemos exhortado a través de un pronunciamiento, un acuerdo de consejo el día 26 de septiembre, en una sesión que
que tuvimos en el Consejo Metropolitano, hemos exhortado al Parlamento para que apruebe de una vez por todas esta norma de terrorismo urbano que es necesario aprobar. Tú decías en la entrevista anteriormente, antes que salga yo al aire, que hay quienes dicen que hay un exceso de leyes. Sí, evidentemente hay un exceso de leyes, pero hay normas que se tienen que aprobar en el más breve plazo. A ver, tenemos que entender que estamos en un momento de adoptar medidas urgentes en el corto plazo. Una vez que esas se adopten, hay que ir al mediano y largo plazo. En el corto plazo hay que hacer varias cosas, el estado de emergencia, la salida de los militares, el crear esta organización, en fin, hay que adoptar medidas que apunten a solucionar el problema, a brindarnos seguridad y a empezar a generar confianza en nuestras instituciones. Muchas gracias, señor Reyardo, y lo invitamos también a que nos acompañe aquí en el estudio para poder hablar mucho más sobre ese y otros temas que le competen a la municipalidad. Con mucho gusto, si me permites brevemente, Tatiana, para comentar rápidamente. Nosotros como Municipalidad Metropolitana de Lima estamos asumiendo también una función importante en ese aspecto, no solo en lo normativo, a través de aprobaciones de iniciativas legislativas como la ley que modifica el Código Penal con la finalidad de establecer el delito de terrorismo urbano al que me refería hace un momento, que va un año en el Congreso y no se aprueba. También la ley que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para establecer mecanismos de juzgamiento de extranjeros en flagrancia delictiva. Esto es muy importante porque hay delitos que cometen lamentablemente ciudadanos de origen venezolano. Esto también está en el Congreso hace más de un año. Ley que modifica el nuevo Código Procesal Penal. Todo eso lo hemos aprobado en el Consejo. El decreto legislativo que incrementa el uso de la vigilancia electrónica. Y también una más, la ley que agrava las penas respecto a los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios de elección popular. Y no solamente eso, sino hemos aprobado y venimos aprobando ordenanzas que tiene que ver también con el control de la situación. Por eso le digo, lo invito acá, lo invito al estudio y aquí conversamos largo y tendido sobre ese tema. Gracias por habernos acompañado, muy buenas noches. Muy bien, Renzo Reyardo, entonces, y seguimos aquí en la mesa. Estamos conversando con Edwin Derteano y se nos ha sumado también el abogado penalista Julio Rodríguez. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer para mí, Tatiana. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a hablar